Guerrero, como usualmente lo hace, y desde Colombia, la producción general de este programa, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, déjeme comenzar rápidamente informándole que el dólar estadounidense alcanzó su máximo en 2 años en contra de la canasta usual de divisas de los países o de las economías más importantes del mundo, impulsado por el fuerte reporte sobre el trabajo o sobre el empleo, que al final lo que significa es un fuerte desempeño de la economía de los Estados Unidos que se presentó el viernes pasado. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que este reporte simplemente fue un balde de agua fría a las expectativas de que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, vaya a ser agresiva, o si no, aunque fuera tranquila, pero tal vez ni siquiera eso, en su esfuerzo por recortar tasas de interés durante el 2025. Las acciones cayeron en el mercado asiático al estar los inversionistas internacionales temiendo que esta continua temporada de altas tasas de interés en los Estados Unidos, la cual se esperaba que fueran a disminuir las tasas de interés desde el año pasado se esperaba que fueran a disminuir, pero ciertamente con las esperanzas puestas ya de último recurso en el 2025, y como eso pareciera que no va a ser así, entonces el temor es que los dólares del mundo vayan a venirse hacia los Estados Unidos más y no hacia los países del resto del mundo, principalmente quitándole fondos a las divisas más débiles en los mercados emergentes. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Y bueno, el Servicio de Pronóstico del Tiempo de los Estados Unidos este lunes emitió su más fuerte y seria advertencia de peligro de incendio para varias partes de la ciudad de Los Ángeles, específicamente en los condados de Los Ángeles y el condado de Ventura, que son contiguos, pronosticando lo que llamó una situación particularmente peligrosa. Lo que ha estado sucediendo desde el martes de la semana pasada no cae en esta definición de particularmente peligrosa. Esta definición de particularmente peligrosa es a partir de este lunes, para que se dé una idea de lo que se está pensando, de lo que se está hablando allá. Hay que decir que se espera que los vientos vuelvan otra vez a aumentar y le den, pues, literalmente combustible a los incendios que todavía están sucediéndose en esa zona. Hasta ahora al menos 24 personas han perecido en este desastre, el cual el gobernador de California, Gavin Newsom, dice que pudiera ser el más costoso en la historia de los Estados Unidos hasta ahora. Se está estimando que las pérdidas ascienden, obviamente pérdidas monetarias, ascienden a 50,000 millones de dólares y todavía no los controlan, todavía no los apagan. Qatar presentó a Hamas y a Israel una propuesta de cese al fuego en Gaza, de acuerdo a lo que reporta la agencia de noticias Reuters. Las negociaciones entre Israel y el grupo militante se reanudaron el domingo. Los oficiales están reportando progreso, que hubo progreso importante durante la noche del domingo hacia el lunes. Sin embargo, todavía persisten desacuerdos sobre las condiciones de la salida de las tropas de Israel de Gaza. Los mediadores estadounidenses han estado presionando muchísimo para finalizar un acuerdo antes de que el presidente Joe Biden deje la Casa Blanca el 20 de enero. Eh, Mire, no se descarta, no sería el primer caso, no sería el primer caso, y viene a memoria lo que le pasó al presidente Jimmy Carter, que acaba de fallecer, como usted sabe, acaba de fallecer
a los 100 años y cuyo entierro y funeral de Estado fue apenas el jueves 9 de enero. Cuando él fue presidente, él estaba, cuando fue presidente, y en el último año de su presidencia, que sucedió el secuestro de la embajada, con todo su personal adentro, de la embajada de Estados Unidos en Teherán, la capital de Irán, y que estuvieron ahí de rehenes los estadounidenses empleados de la embajada durante meses y meses y meses, y que últimamente es uno de los determinantes que le costó la reelección a Jimmy Carter. Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, estaba desesperadamente tratando de lograr un acuerdo de liberación antes, vaya, primero para salvar su presidencia y después para salvar su legado. Él estaba tratando de llegar a un acuerdo para la liberación antes de que terminara su mandato. Ya Ronald Reagan había ganado la presidencia, era presidente electo, y el gobierno de Carter todavía en los últimos días de su presidencia estaba activamente buscando un acuerdo de liberación. Paralelamente y sin saberlo, Jimmy Carter, un equipo de trabajo de Ronald Reagan, estaba también en negociaciones con los iraníes. Y finalmente, de nuevo, Carter no lo sabía, finalmente Carter no logró terminar su presidencia con un acuerdo con Irán, solo para que a los 2, 3, 4 días de la misma semana que Ronald Reagan entró a la Casa Blanca, anunció un acuerdo con Irán para la liberación de los rehenes. Entonces, lo que le quiero decir es que no sabemos si pudiera ser, tal vez, perfectamente pudiera ser, que paralelamente a lo que se está negociando oficialmente en la Casa Blanca en este momento, Joe Biden, que quiere llegar a un acuerdo entre Israel y Hamas antes de que él abandone el poder el 20 de enero, ¿quién quita? Probablemente que un equipo negociador de Donald Trump, el presidente electo, esté haciendo lo propio para llevarse el crédito de un acuerdo. Digo yo, simplemente estoy haciendo un paralelismo con lo que sucedió a finales de los 70 en la presidencia de Jimmy Carter, porque me parece una situación muy similar. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Um, Hay que decir que Estados Unidos anunció restricciones a las exportaciones de tecnología que se pueda utilizar para el desarrollo de inteligencia artificial. Estas nuevas restricciones, las cuales se surtirán efecto a partir de un año, a partir de este momento, es decir, en 12 meses. No es cierto, no, discúlpeme esa especificidad, no, más tarde este año, dentro de varios meses, pero más tarde este año, es cuando van a aplicarse estas nuevas reglas. Y bueno, estas limitan las exportaciones de microprocesadores de inteligencia artificial a la gran mayoría de los países, mientras que mantienen las prohibiciones a China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Por supuesto que la intención del gobierno de los Estados Unidos es el de evitar que países adversarios puedan acceder a tecnología avanzada. Sin embargo, la industria estadounidense de microprocesadores advirtió que estas reglas pudieran debilitar la competitividad del propio Estados Unidos. Eso es lo que dice la industria de microchips estadounidense. Bueno, la petrolera gigante estatal rusa Gazprom, según se reporta, está planeando el reducir el 40% de sus empleados en sus oficinas generales en San Petersburgo. Estamos hablando de alrededor de 1,600 empleados. Hay que decir que Gazprom ha estado batallando desde que a Vladimir Putin se le ocurrió invadir a Ucrania, luego que se le cortaran por completo las ventas de gas hacia Europa
colapsando estas por completo, entonces le cayó esa división por completo, así como también entorpeciendo y deteniendo el tránsito y los acuerdos de tránsito en varios países con los que antes podían hacerlo fácilmente, ahora ya no. Hay que decir que los esfuerzos de Gazprom para expandir mercados como el de China no han sido fructíferos todavía. En el 2023, la compañía Gazprom reportó su primera pérdida en más de 20 años. Y ahorita, en esta ocasión, en este año, en el 2025 y a finales del 2024, a partir del último trimestre del 2024, es cuando pareciera que las sanciones impuestas a Rusia a partir de que decidiera invadir a Ucrania, que van a cumplirse ya 3 años, ya por fin parece que están surtiendo efecto sensible hasta ahora, por lo que estamos viendo. Así es que ahí lo tiene usted. Mencionar que en Nigeria, concretamente en el estado noreste de Borno, se reporta que al menos 40 granjeros o agricultores fueron muertos durante el fin de semana en este estado noreste de Borno, después de que estos 40 granjeros se aventuraron más allá de una zona de seguridad que se había designado, de acuerdo a lo que están informando los oficiales este lunes. Las autoridades tienen la sospecha de que fueron muertos por atacantes que pertenecen al grupo militante Boko Haram, así como a una afiliada del Estado Islámico nigeriano. Estos ataques a estos granjeros agravan una crisis de hambruna que existe en el estado de Borno, la cual también fue devastada por inundaciones en el otoño pasado. Eso es lo que se está informando en aquella zona. Bueno, la gigante farmacéutica Eli Lilly le pagará a su rival Scorpion Therapeutics 2.500 millones de dólares para asegurarse los derechos de una terapia para el cáncer. Esta droga en cuestión se conoce como la STX 478 y actualmente está en sus primeras pruebas de campo y va dirigido específicamente a combatir el cáncer de mamas. Este acuerdo incluye un pago inicial y después pagos adicionales atados a ciertos objetivos de regulación o regulatorios, así como en ventas. Por su parte, la farmacéutica Scorpion va a escindir todos sus activos relacionados a la terapia de cáncer en una nueva empresa escindida, es decir, separada, con Eli Lilly manteniendo una participación minoritaria. Ahí lo tiene usted. Ok. Hay que decir que los análisis y las observaciones apuntan a que en el conflicto de Rusia y Ucrania, ambas partes están mostrando señales que se interpretan como de reacomodo o preparación para la nueva presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, porque cada uno de los bandos está aparentemente deseando el control del mayor territorio posible antes del 20 de enero, en caso de que a partir de entonces haya una fuerte presión por un cese al fuego. Se reportaron que la semana pasada, solamente en un día de la semana pasada, hubo 192 luchas
de acuerdo al Centro para la Defensa Estratégica, que es un think tank ucraniano. Analistas ucranianos piensan que Rusia estaría preparándose para tomar control de la ciudad de Pokrovsk, ya sea atacando por la parte norte o por medio de asaltos de guerrilla dentro de las calles de la ciudad. Los rusos han estado tratando de capturar la logísticamente importante poblado de Donetsk desde el verano pasado. Mientras tanto, y por su parte, las fuerzas ucranianas organizaron una ofensiva sorpresiva en la región rusa de Kursk desde el 5 de enero. Y tan intensos han sido los combates en Kursk que fuentes ucranianas estiman que de seguir así, Rusia necesitará refuerzos en no más de una semana de continuar las pérdidas que han estado presentando en la tasa actual y de continuar así. El 9 de enero pasado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que 4,000 soldados de Corea del Norte han sido aniquilados o bien heridos en esta región rusa de Kursk. Eso es lo que reporta Vladimir Zelensky. Y bueno, en noticias económicas de las segunda y tercera regiones o economías más grandes del mundo, hay que decir que sobre la segunda, China, este lunes, este país reveló que sus exportaciones saltaron 10,7% mensual en diciembre, discúlpeme, 10,7% anual en diciembre, siendo este mes el último mes completo antes de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Y esto es importante porque ya todo el mundo da por sentado que a partir del 20 de enero, es decir, a partir de que inicie Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, significará sí o sí problemas comerciales con China y para China. Es decir, que China tenga o vaya a tener problemas en su capacidad de comercial. Porque decir que cuando Donald Trump primero ocupó la Casa Blanca en el 2017, Estados Unidos compraba más del 18% de las exportaciones chinas. Hoy en día compra menos del 15%. Por tanto, se estima que esta cifra va con toda seguridad a caer más. Sin embargo, eso es todo lo que queda claro. Hasta ahí, nada más. Primero que nada, no se sabe si en realidad va a establecer aranceles y sobre todo, más importante, de qué cantidad van a ser estos aranceles. Él ha hablado, Donald Trump, de hasta 60%. ¿Será así? ¿O será menos? ¿Mucho menos tal vez? ¿O no? Estos aranceles, la cantidad que sea, van a ser muy específicos sobre ciertos productos o ciertas industrias o van a ser generalizados. ¿Y por cuánto tiempo permanecerán? ¿Nada más los 4 años de la presidencia de Trump? ¿O resulta que van a extenderse? Porque a pesar de las barreras de comercio que Trump estableció durante sus primeros 4 años en el poder, la cantidad o participación de Estados Unidos sobre las exportaciones chinas se mantuvieron sorpresivamente sólidas durante varios años, pero después cayeron significativamente después de que Joe Biden, nadie menos que Joe Biden, que es el sucesor
de Donald Trump mantuvo prácticamente todas las barreras que su antecesor, y en teoría némesis, había establecido sobre China. Y ese fue un problema, por supuesto. Entonces, al final, definitivamente, que la cantidad y profundidad de las medidas de Donald Trump serán importantísimas. Pero en este punto más importante todavía va a ser la persistencia en el tiempo. Porque cuando Trump originalmente estableció estas barreras, todo el mundo pensaba que en 4 años terminarían. Y nada, ya fueron 8 y permanecen ahí. Nadie hubiera pensado que Joe Biden iba a mantener algo que estableció Donald Trump. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a China. Rápidamente, nos vamos a la Unión Europea, que es la tercera zona económica más grande del mundo. Hay que decir que un indicador de los problemas que está teniendo la economía europea está registrando un buen desempeño porque los salarios reales han crecido o crecieron un 3,8% durante los últimos 2 años de acuerdo a cálculos hechos por el Banco Central Europeo. Y por supuesto que eso deberían de ser buenas noticias para el consumo y para el crecimiento. Sin embargo, los europeos están mostrando resistencia a gastar, resistencia a consumir. Entonces están ganando más. Eso es real, están ganando más, pero no están gastando más. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están ahorrando. Eso es lo que están haciendo. Se reporta que la tasa de ahorros de los hogares europeos ha crecido consistentemente durante los últimos 2 años. Y este lunes, Eurostat reportó la primera pequeña caída durante el tercer trimestre del 2024 en el ahorro de los europeos. La tasa de ahorro de los hogares de la eurozona, la cual estaba en 15,3% en el tercer trimestre del 2024, es mucho más alta que el ingreso disponible del 4,4% que los estadounidenses acumulan. Definitivamente. Y desde que Rusia invadió Ucrania, este ahorro de los europeos lo único que ha hecho es subir y subir y subir. Hay que decir que un factor es una caída en la riqueza neta real causada por la inflación, según establece el Banco Central Europeo. De tal manera que ansiedades políticas y baja confianza en la perspectiva económica europea también son factores para que los europeos digan: no vamos de vacaciones, no nos compramos la cocina nueva, vamos a ahorrar la plata. Una encuesta de consumidor reciente encontró que los hogares están efectivamente postergando compras grandes. Todo esto significa que simplemente al final los europeos no están teniendo mucha confianza en el desempeño de su economía, pero más importante, no están teniendo mucha confianza en las perspectivas de futuro de la economía y por tanto prefieren simplemente verse cautos, que es muy diferente a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Enzo Maño Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ellos hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer.
Desde 2003 hasta que lo logres. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de Venezuela. Otra vez vamos a seguir hablando de Venezuela. Como usted sabe, el viernes pasado, el presidente Maduro renovó su mandato, ojalá que por 6 años más. Digo, es que esa es la falacia aquí, ¿no? Que él dice y asegura que, bueno, son periodos de 6 años en Venezuela, pero como pueden ser periodos consecutivos sin límite de tiempo, entonces realmente decir 6 años más es casi un eufemismo, ¿no? Simplemente se renueva y se renueva y se renueva, y ese es el gran problema. Pero había muchísima esperanza en lo que fuera a ser la oposición, puesto que legítimamente todo parece indicar, la oposición pudo probar el triunfo, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro simplemente no lo pudo probar. La pregunta es si esto importó, y yo creo que esa es la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros Juan Pablo Huanipa, él es abogado y político venezolano. Él fue vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, es exgobernador electo del estado de Zulia y dirigente del partido opositor Primero Justicia. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alberto, por la invitación. Déjame te pregunto primero, ¿tú estás en Venezuela o estás fuera de Venezuela? No, estoy en Venezuela. Estoy en Venezuela y estuve en la manifestación que hicimos el día 9 de enero con María Corina Machado y con otros líderes de la Alternativa Democrática, pero estoy en resguardo. Salgo puntualmente y trato de evitar que me pongan preso porque esto es una real dictadura que persigue a los líderes de la Alternativa. Totalmente. Cuando tú dices que estás en resguardo, ¿te refieres a que estás escondido? ¿Estás oculto? Exactamente. Es decir, que tienes real temor de que te vayan a atrapar. Déjame te pregunto una cosa, Juan Pablo. Los venezolanos estaban muy ilusionados con lo que fuera a pasar el viernes y el resto del mundo junto con los venezolanos también. Sin embargo, pareciera que lo que sucedió el viernes ahora ha pasado muchísimo tiempo en el sentido de que, pues, Maduro sigue ahí, Maduro ya tomó posesión, Maduro sigue en el palacio y pues ya todo quedó igual. Y Edmundo González ni siquiera llegó a Venezuela, está con este intento de ser el presidente legítimo fuera de Venezuela y pues parece que ya estamos donde estábamos hace un mes, más o menos, o un año, o 10 años. Juan Pablo, ¿qué dices tú? Mira, primero hay que dejar muy claro que Maduro no es candidato electo, como dice la Constitución. La Constitución en su artículo 231 dice, el 10 de enero juramenta como presidente el candidato electo. Maduro no es candidato electo, no fue electo por el pueblo. Usted dice que Maduro comienza un nuevo mandato. Eso no puede llamarse mandato, porque mandato es cuando recibes del mandante, que es el pueblo, un mandato y te conviertes en mandatario. Así que Maduro no es mandatario tampoco porque no tiene ningún mandato popular. Pues no, pero pues es dictador. Es dictador. Es un dictador. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, es dictador. La pregunta es si a él le importa. Bueno, mira, debe importarle porque él no puede pensar que salió fortalecido de su juramentación. Su juramentación fue un acto sombrío, oscuro, diabólico. Juró pensando en ritos que no son ritos espirituales aceptados adecuadamente, sino ritos que están vinculados con lo diabólico. Nicolás Maduro sale debilitado, sale repudiado por el pueblo venezolano y sale desconocido por el mundo. Tan desconocido, Alberto, que solamente estuvieron en su juramentación
3 dictadores, el mismo, el de Nicaragua y el de Cuba. Fueron los únicos, no hubo un solo presidente en esa juramentación. Y así lo reflejamos, lo informamos. Pero déjame te pregunto, ok, todo eso así es cierto, todo eso así es, como tú lo dices. Sin embargo, ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿de qué nos sirve a nosotros que buscamos pues la democracia en Venezuela? ¿De qué nos sirve que Nicolás Maduro efectivamente está más debilitado, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De qué nos sirve? ¿Qué sigue? Parece que estás muy esperanzado, parece que está algo en ciernes, ¿puede ser? Mira, yo estoy convencido de que nosotros tenemos que seguir adelante. Estoy convencido además de que tenemos que incrementar la presión interna, que tenemos que también buscar que la presión internacional sea una realidad y que ambas actúen de manera simultánea, y que tenemos que buscar la socavación de las bases, especialmente la militar, que todavía sustentan a Nicolás Maduro en el poder. Ese es el reto que tenemos, un reto difícil, un reto complejo, pero estamos en total disposición de hacerlo. ¿Qué opinan ustedes, tú como venezolano y como miembro de la oposición y que estás dentro de Venezuela, cuando líderes internacionales, cada vez más de ellos, en este momento me viene a la cabeza Mujica de Uruguay, pero muchos otros que cada vez más han dicho que la solución a los problemas de Venezuela o la vuelta a la democracia de Venezuela tiene que darse desde dentro de los venezolanos, desde adentro de Venezuela, en lo que pareciera decir no depende de nadie del exterior, no depende de ningún país extranjero, esto tiene que ser desde adentro de venezolanos. ¿Qué opinas tú como venezolano desde adentro de Venezuela de esto? Primero es importante notar el repudio que muchos líderes de la izquierda mundial han tenido frente a Nicolás Maduro. Tú has nombrado a Mujica, pero ahí está Boric también. Y bueno, hemos tenido una actuación quizá ambigua del presidente Petro y del presidente Lula. Pero más allá de eso, yo sí creo que hay razones para poder luchar y para continuar. Y creo que sí, que en efecto nosotros tenemos una responsabilidad y que la mayor presión debe ser la presión interna, pero que también ayuda que a nivel internacional se produzcan algunas acciones. El mismo 10 de enero, cuando Maduro se juramentó de manera irrita, falsa, espuria, hubo sanciones a él y a sus cómplices desde Estados Unidos, desde Canadá, desde el Reino Unido y desde la Unión Europea. También los Estados Unidos incrementaron la recompensa en cuanto a la búsqueda del señor Maduro, del señor Cabello y del ministro de la Defensa, el señor Padrino López. Y creo que la asunción de Petro puede ayudar en el sentido de incrementar esa presión. No estoy diciendo que queremos endosar el problema de Venezuela a otros países. Estoy diciendo que siento que tenemos la primera responsabilidad, pero que solos no podemos, que necesitamos el acompañamiento internacional para que la presión sea cada vez más fuerte y para que esa presión pueda de alguna manera interferir en lo que son esas bases que todavía sustentan a Nicolás Maduro. ¿Qué más presión por parte del extranjero, de países extranjeros, piensan ustedes que pudiera funcionar más allá de las presiones que se han dado últimamente y que no ha funcionado absolutamente ninguna? Bueno, ¿qué falta? ¿Qué hace falta? La presión es un mecanismo para buscar también, para buscar la posibilidad de que haya negociaciones, pero en función del respeto a lo que fue el resultado electoral. El resultado electoral claramente estableció que quien ganó el proceso fue Edmundo González Urrutia. Por eso la presión tiene que ir hacia allá y las sanciones se están desarrollando en función de una visión, en este caso que tiene Donald Trump y que tienen las personas que él ha designado en los distintos cargos que tienen que ver con Latinoamérica y que están de alguna manera comprometidos con la búsqueda de la libertad y de la democracia en Venezuela. La realidad de todo esto es que la presencia de una persona como Maduro en la presidencia de Venezuela no solamente afecta a Venezuela, sino que afecta a la región y afecta al mundo occidental. Por tanto, creo que esa presión que se debe incrementar no solamente está en la ubicación de sanciones en contra de los líderes de ese proceso nefasto
llamado chavismo-madurismo, que son Maduro y sus cómplices, y también la retención de sus capitales alrededor del mundo, y también algunas acciones que puedan significar presión directa a la geografía venezolana desde el Caribe, desde Brasil, desde Colombia, y eso creo que puede venir. Es decir, lo importante es que sepamos que hay que ejercer presión importante, presión intensa en contra de Maduro y sus cómplices, y que también hay que ejercer presión interna en el sentido de incrementar las acciones dentro del país para presionar también al sector militar. Sector militar. Acabas de mencionar sector militar. Te pregunto, ¿es esa la clave? ¿Es esa la llave de oro? Es indispensable que algún mando militar o un sector militar le dé la espalda a Maduro para que esto se solucione. ¿Es eso lo que necesitamos o hay otra vía? Mira, primero te digo que en el sector militar algo está pasando. Cuando estábamos en el proceso electoral, Maduro obligó a los militares y a los policías de Venezuela a que se cambiaran de centros de votación para tenerlos en centros donde él pudiera controlarlos. Y en esos centros de votación ganó Edmundo González Urrutia. También puedo decirte que hay aproximadamente 150 o más militares detenidos en este momento en Venezuela, lo que me indica que algo puede estar pasando dentro del mundo militar que no ha brotado hacia la superficie. Yo no diría que es imprescindible, que sin ellos no se puede, pero sí es importante contar con el mundo militar. Aquí hay 3 acciones que realizar. Una de ellas es la presión interna, y la presión interna pasa por ir de menos a más hasta tener millones y millones de personas en las calles. Esas millones de personas en las calles pueden servir de presión al mundo militar para que también se manifieste. Y si a eso le agregas la presión internacional de la que hemos hablado, eso podría ser un desencadenante de la salida de Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa. Son temas complejos, son temas difíciles, pero tenemos que irlos desarrollando. ¿Hay alguien que le haya ofrecido a Nicolás Maduro, si te vas y dejas la presidencia, nadie te va a perseguir, vete a vivir a Nicaragua, vete a vivir a Cuba, vete a vivir a Rusia, nadie te va a perseguir y vas a vivir feliz para siempre? Sí, es decir, a él se le ha dicho que la negociación partiendo del respeto a la soberanía popular del 28 de julio pasa por un nivel y un grado de impunidad con respecto a los delitos cometidos por él y la posibilidad de salir hacia espacios donde se sienta cómodo. Eso se ha planteado en distintas oportunidades. Y lo ha rechazado claramente. Claramente, así es, Alberto. Bien, déjame, te vuelvo a preguntar. Es que, de nuevo, han pasado tantos años y seguimos todos igual. ¿Qué señal estás esperando tú ver y que podamos ver nosotros contigo que digamos, me parece que ya vamos en buen camino? Porque, Juan Pablo, yo te escucho a ti, te escucho optimista, tu trabajo es ser optimista porque eres de oposición y eso es lo que se necesita y necesitamos gente como tú para este cambio que estamos buscando. Pero alguien que no es tan optimista y que, sobre todo yo que soy periodista, que no es trabajo mío no ser tan optimista, es qué señal que tú digas, si tú ves por ahí, si vemos esto, por ahí va el camino, ya está iniciando el camino. Verdadero. Yo no diría una señal, yo diría varias señales. Una de ellas es vencer el miedo en Venezuela, que se inoculó en el momento en que produjeron un resultado electoral completamente falso, un boletín que no tiene nada que ver con la realidad, y a partir de allí comenzaron un proceso de represión que mató a 28 personas, que puso presas a 2.500 personas, que después 3 personas de ellas murieron en las cárceles de Maduro y que unos días antes del 9 de enero incrementaron. Entonces, solamente en estos días ha habido aproximadamente 100 personas presas, ya varias de ellas con privativa de libertad por delitos como terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces eso genera miedo. Yo creo que una de las señales que tenemos que lograr es vencer el miedo y poder salir masivamente a la calle. Y otra de las señales tiene que ver... Es decir, soportar más muertos, soportar encarcelados, etcétera, como lo han hecho otros pueblos. Yo no estoy diciendo que sea imposible, otros pueblos lo han hecho, pero eso es de lo que estás hablando tú. Bueno, mira, cuando decidimos salir a la calle, indudablemente asumimos un riesgo. En mi caso ha sido así.
Yo ni siquiera vivo en Caracas, yo vivo en Maracaibo, mi familia está en Maracaibo. Yo tengo casi 6 meses en la clandestinidad en Caracas por la situación que estamos viviendo. Y cada vez que ha habido la convocatoria a cualquier actividad de calle, yo he tomado previsiones, he salido, pero consciente de que pueden detenerme, que está en riesgo no solamente mi libertad, sino también mi vida. Ahí está, lamentablemente, la clave de esta lucha, que estemos conscientes de los riesgos que corremos, pero que estemos conscientes también de que estamos luchando por algo muy hermoso, que es la libertad y la democracia de un pueblo que no merece tener a un gorila como Maduro como presidente. No lo merece porque además lo ha rechazado. Maduro nunca jamás ha ganado una elección en Venezuela. La timó en el 2013 cuando Capriles, luego en 2018 no dio condiciones y fue solo a una farsa electoral, y en 2024 hemos dicho que demostramos el triunfo de la alternativa democrática. Por tanto, no merecemos a una persona como Maduro dirigiendo un país como Venezuela, y tenemos el total derecho de salir a la calle, de pelear y de bregar nuestra libertad, nuestra democracia y oportunidades para el futuro. Hablabas de que los venezolanos en Venezuela necesitan dejar de tener miedo. Esa es como una de las primeras claves. ¿Cuál otra? La otra clave es lograr presión internacional, es decir, lograr que Maduro sienta que hay una presión real por parte de distintos gobiernos, de distintas instancias. ¿Qué presión es la que te gustaría ver? ¿Qué acción de parte de Estados Unidos, que supongo que te refieres a Estados Unidos, o de Colombia o de Brasil, te gustaría ver? Mira, me refiero a Estados Unidos, pero me refiero también a América. Entiendo que vienen presiones de Argentina importantes. Me refiero también a Europa y me refiero también a organismos como la Corte Penal Internacional. Yo diría que la justicia internacional es una justicia lenta, burocrática, paquidérmica, pero más allá de eso, tiene que saber esa justicia internacional que la justicia lenta puede dejar de ser justicia. Entonces necesitamos pronunciamientos de la Corte Penal Internacional, necesitamos acciones más contundentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, necesitamos acciones más contundentes de Estados Unidos, que creemos que con Trump vienen de los países de América y de los países de Europa. Creo que todo eso puede ayudar en el esfuerzo que comienza en Venezuela. Hola, Juan Pablo. Se nos congeló Juan Pablo. Bueno, se nos congeló. Ok, pues ahí está. Bueno, pues era la charla que teníamos con Juan Pablo Huanipa, abogado y político venezolano, quien fuera vicepresidente de la Asamblea Nacional y actualmente es opositor y que está resguardado en Maracaibo, como nos estaba diciendo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu tiempo de charlar con nosotros. Bueno, siendo lunes, vamos a terminar esta emisión hablando de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio. Estimado Alberto, muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio hoy lunes. Y bien, en esta cápsula de los bienes raíces y del mercado inmobiliario, estimado Alberto, quiero dedicársela a los jóvenes de Costa Rica que están en busca de comprar su primera vivienda. Es un buen momento para hacerlo, que hay que considerar, hay que tener en cuenta. Yo les recomiendo a la gente que quiere comprar su primer vivienda, Alberto, que hagan una lista primero, que tengan una lista de todo lo que quieren, la ubicación, el tema si quieren vivir en una casa independiente o en un condominio, si hay los servicios en la zona donde ellos les gustaría vivir, si se tienen parques cercanos, centros comerciales, supermercados, farmacias, etcétera. Lo que uno quiera, primero lo tiene que tener muy bien definido. Después, tratar de ampliar un poco el lugar de las zonas donde la persona quiere comprar. Muchas veces uno dice, mira, me gustaría vivir en tal distrito, en tal cantón y sobre todo en tal barrio. Bueno, pero es muy probable que pueda haber algunos otros barrios que también le gusten. Entonces, ser muy abierto en ese sentido. Un tercer consejo que le quiero dar a las personas que están en busca de comprar su primer vivienda es que se animen a tomar decisiones. ¿Y qué me quiero decir con esto? Muchas veces, al no ser expertos en la materia, puede pensar alguna persona que no va a tomar su decisión correcta, y entonces el miedo puede hacer que no tomen no el riesgo, sino la oportunidad de poder invertir en su primer vivienda. Y pasan los meses,
pasan los años y cuando uno voltea para atrás dice, ¿cómo no tomé la decisión hace unos años? Así es que si usted está seguro, hágalo. No es necesario tener el dinero para pagar el precio total de la casa. Si usted tiene lo que es para un enganche o para una prima, bueno, pues puede conseguir un financiamiento bancario y eso seguramente su agente inmobiliario le puede ayudar. ¿Y a qué me refiero con esto, estimado Alberto? No necesariamente debemos de tener el 100% del valor del inmueble para poderlo comprar. Por dicha, hoy en día hay muchos financiamientos bancarios, tienen buenas tasas, buenos planes de créditos, así es que explórelo con las diferentes marcas de banco y tome la decisión. Y por último, en esta cápsula del día de hoy, les quiero decir que es muy importante, estimados radioescuchas, sobre todo a las personas, insisto, que quieren comprar su primer vivienda, que la persona que les esté ayudando a conseguirlo, es decir, el agente inmobiliario experto, les puede ayudar en la negociación. ¿En qué negociación me refiero? En conseguir un mejor precio de la vivienda que a usted le gustó. Las personas que se dedican a este negocio y que realmente tienen los conocimientos necesarios y la expertise en el campo, pueden ser su mejor negociador a favor de usted. Y eso es importante que usted lo sepa, así es que confíe en la persona que usted vaya a decidir que lo ayude, pídale que lo acompañe durante todo el proceso y sobre todo, dele bien a usted el tema de qué es exactamente lo que quiere y lo que usted ya revisó en esa lista que le sugerí en un principio el día de hoy. Y estoy seguro que así va a ser usted una inversión exitosa y sobre todo va a comprar su primer vivienda y el día de mañana no se va a arrepentir. Ese es la cápsula del día de hoy, estimado Alberto, y el tip que le doy a los jóvenes que quieren hacerse de su primer vivienda. Bueno, pues muchísimas gracias, Eugenio Díaz, por esta cápsula y por todos los lunes siempre. Gracias. Con mucho gusto, Alberto, a ti y a todo tu auditorio. Les deseo que tengan una excelente semana. Gracias igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye.